Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy, más específicamente ya avanzando sobre el funcionamiento de una organización ya constituida, son los órganos internos y la forma de funcionar, cuál es la ley, la normativa, la reglamentación que va a regir ese funcionamiento. Bien. Y vamos a empezar con el estatuto. El estatuto es la ley principal de la organización. Es el instrumento que va a determinar cómo va a funcionar, cuál va a ser su objeto, cuál va a ser su patrimonio, cuál va a ser eh, la forma de funcionar en cuanto a las mayorías necesarias para aprobar determinadas cuestiones, la forma de elegir las autoridades, los derechos y las obligaciones de las partes, es decir, qué pueden pedir los socios, qué puede pedir la organización a los socios. Bien, todas estas cuestiones son las que van a regir desde el nacimiento hasta la muerte de la organización, la vida de la organización. El estatuto, lógicamente, puede ser reformado en caso necesario, y para eso se requiere generalmente mayorías especiales y la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Me adelanto un poquito a eso porque ahí veo en el chat que hay una pregunta de Pedro. Hace un año hicieron la asamblea extraordinaria para modificar el estatuto y todavía no está aprobada la reforma. No sé a qué se refiere con que no está aprobada. Bien. En realidad no necesita aprobación de la inspección de personas jurídicas, sino que lo que hace la inspección es refrendar, digamos, rubricar, dar vista a un acto que en realidad es decisión de la asamblea, la modificación, no es que necesita su aprobación. En todo caso, esa modificación, si se decidió por la asamblea, ya es oponible a los socios, ¿bien? Ustedes deben tomarlo como que está modificado. En todo caso, puede no llegar a ser oponible a los terceros, porque justamente con el visto de la inspección de personas jurídicas y en su caso con la publicación, si es que mandan a publicar... Jaime, Sí, sí, perdón. ¿Podés explicarle a la gente qué es ser oponible a? sí. Yo yo sé que para vos es algo común y corriente, pero para el común denominador no utiliza términos jurídicos, le cuesta entender ese tipo de palabras. Bueno, yo creo que la mayoría lo han entendido perfectamente. De todas formas, por las dudas, vamos a explicar. Que sea algo oponible a otra persona significa que, en este caso, la modificación que se haya hecho en el estatuto puede ser opuesta. Es decir, yo se la puedo mostrar a alguien y decirle, mire, el estatuto dice esto. Bien. Y la otra posibilidad es que no sea oponible porque no ha sido inscripto, porque no ha sido, no, la gente no ha tenido la posibilidad de conocerlo, significa que aunque yo lo haya modificado, si no es oponible, significa que la otra persona me va a decir, sí, usted puede haber modificado el estatuto todo lo que quiera, pero esto no es oponible, es decir, usted no me lo puede oponer a mí, usted no lo puede hacer valer ante mí, porque yo no tuve manera de conocerlo. Bien, entonces la cuestión de la oponibilidad es súper importante. Hay un perro ahí que está ladrando que o lo retan o silencian el micrófono. Bien, no sé de quién es el perro que está ladrando. Fíjense. Bueno, entonces el tema de la inscripción de los actos de una asociación o de una sociedad comercial, en este caso es igual, es importante a los efectos de esto, de la oponibilidad. Bien, es decir, de hacerlo valer ante una persona determinada. Entonces, respecto de la modificación del estatuto, esta modificación va a ser oponible, lo vamos a poder hacer valer ante los socios que la votaron desde el mismo momento que se votó. ¿Por qué? Porque estaban en conocimiento de la modificación, ¿bien?
Lo que no vamos a poder es hacerla valer o hacerla oponible frente a terceros, frente al resto del mundo, digamos, antes de que esté inscripta o antes de que sea publicada en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque justamente no hay oponibilidad, es decir, no hay una publicación o una manera en que los terceros, en que los demás que no pertenecen a la sociedad hayan podido conocer esa modificación. Bien, bueno, eso es respecto de la pregunta que hicieron. Pero volvamos a lo que estamos hablando, de los estatutos. El estatuto debe estar, como les dije, redactado desde la inscripción, desde la solicitud de inscripción de la asociación y debe contener un objeto que sea preciso, es decir, no debe ser muy amplio el objeto. Yo no sé si sus organizaciones ya tienen un estatuto o están en elaboración, pero bueno, en el caso de que estén en elaboración, el estatuto tiene que tener un objeto preciso, tiene que tener un patrimonio, tiene que determinar un patrimonio para la asociación que sea acorde a ese objeto, es decir, que supongamos que ustedes tienen una fundación o que ustedes pertenecen a una fundación que tiene como objeto dar de comer a 1000 familias, 1000 personas. Bueno, lógicamente tienen que determinar claramente de qué manera van a financiar ese objeto. Bien, entonces el patrimonio tiene que ser acorde al objeto. Después, bueno, los derechos y las obligaciones de las partes, como le dije, la forma de funcionar, las asambleas, las convocatorias, las mayorías, la elección de las autoridades, etcétera. Si ustedes están en proceso de formación o tienen la voluntad de modificar el estatuto en alguna parte, por supuesto que nos pueden consultar y los vamos a asesorar. De hecho, he recibido un par de consultas en ese sentido. No hay ningún problema con eso. Luego, el objeto dentro del estatuto, como les dije, tiene que ser preciso y tiene que ser un objeto que sea lógicamente lícito, es decir, que no sea contrario a la ley, y en el caso de las fundaciones, ahí hay una diferencia entre las fundaciones y las asociaciones civiles, porque la normativa es bastante clara en la diferenciación de una y otra figura jurídica. Por ejemplo, para las asociaciones civiles, el objeto simplemente dice que no tiene que ser contrario a las leyes. Bien, y en las fundaciones lo que dice es que debe ser un objeto de interés común, de bien común. Yo les expliqué en el video que les dejé de la clase que las fundaciones tienden a cumplir con roles que generalmente pertenecen originariamente al Estado. Bien, entonces están para cumplir con actividades o satisfacer ciertas necesidades que es obligación del Estado satisfacer. Generalmente tienen un interés más elevado y más de mayor magnitud, de mayor importancia, si se quiere, al de las asociaciones civiles, que tienen un objeto más centrado generalmente en la comunidad donde actúan, es decir, en los socios a quienes van a participar de la asociación civil. Entonces, dependiendo de si sea asociación o fundación, va a ser el objeto que van a presentar y la inspección lo va a aprobar o incluso puede hasta sugerir el cambio de forma jurídica. Es decir, si uno se presenta como fundación, pero ven que el objeto es un objeto acotado a las necesidades de cierta comunidad y no es necesario los requisitos más exigentes que se le pide a la fundación, pues va a sugerir que se constituya como asociación civil. De hecho, yo les sugerí que para las organizaciones que ustedes integran, utilicen la figura de la asociación civil. Sin perjuicio de que hay muchas fundaciones que igual les otorgan la personería jurídica, pero generalmente funcionarían mejor como una asociación civil y no como una fundación. Luego, el patrimonio, después el patrimonio con el que va a contar, también depende de la figura que adopten. Para la fundación, en principio, como les digo, esto no significa que no le otorguen la personería a una fundación de barrio o a una fundación pequeña, por así decirlo, pero en principio la fundación
está pensada justamente para ser un patrimonio importante administrado por los fundadores, es decir, donde la persona del fundador es importante. Bien, los ejemplos que yo le di en la clase fueron la Fundación Favaloro, por ejemplo, o acá en San Juan la Fundación del Sanatorio Argentino, la Fundación del Banco San Juan. Son empresas muy importantes que destinan parte de sus ganancias a constituir un patrimonio dirigido a realizar acciones altruistas o de bien común. Bien, entonces para eso se les exige compromisos de aportes irrevocables, es decir, es un acta donde una persona o una empresa, la misma empresa fundadora generalmente, se compromete a realizar grandes aportes de capital que van a asegurar el funcionamiento de la fundación, van a asegurar el cumplimiento del objeto. Bien, en cambio, la asociación civil, por lo general, se constituye para funcionar con los aportes o las cuotas que paguen los asociados. Bien, que generalmente son cuotas, como ustedes seguramente lo están aplicando, son cuotas muy bajas, es decir, son accesibles para todos los vecinos. Por ejemplo, las uniones vecinales, el caso típico. Bueno, son cuotas que son accesibles para todos los vecinos. Bien, también hacen actividades, rifas, fiesta, lo que sea para recaudar dinero. Esta forma de recaudar no le sería o no debería permitírsele a una fundación, ¿bien? Que como les dije, tienen un objeto más elevado, si se quiere, o más importante. Pero bueno, lo importante es que el patrimonio sea acorde al objeto a desarrollar. Luego, después los órganos, también va a depender de qué figura adopten. Eh, Recordemos que la fundación en este caso es más sencillo, por lo que les dije de la importancia que tienen los fundadores en la organización. En la fundación hay un órgano único, que es el Consejo de Administración. Generalmente está formado por los mismos fundadores o por personas designadas por ellos. En ese caso, generalmente los fundadores se reservan el derecho a cambiar los miembros del Consejo de Administración. Pueden o no constituir un órgano de fiscalización y no hay un órgano de gobierno, porque el mismo Consejo de Administración es órgano de gobierno y de administración. Acá me quiero detener un poquito para explicarles cómo funciona en la asociación civil, que es en cierto modo igual a las sociedades comerciales, es decir, a las empresas, a los negocios. Tanto las sociedades comerciales como las asociaciones civiles sin fines de lucro, como seguramente las organizaciones que ustedes integran, tienen tres órganos distintos: el órgano de gobierno, el órgano de administración y el órgano de fiscalización. Bien, el órgano de gobierno es la institución, es, digamos, el órgano institucional más importante, es la autoridad máxima de la organización, que es la asamblea. Esto con las sociedades comerciales es igual. La asamblea no es otra cosa que la reunión de todos los socios o los asociados, en el caso de las asociaciones civiles, que se juntan para decidir las cuestiones más importantes de la organización. Por ejemplo, la aprobación de los balances, de la memoria, la elección de las autoridades, la reforma de los estatutos, como acá lo planteó un compañero, y toda otra cuestión que sea llevada a la asamblea para su decisión. Pero es el órgano máximo. Luego, el órgano de administración, que en el caso de la asamblea es la comisión directiva, en el caso de la asociación civil, perdón, es la comisión directiva, es el órgano que ejecuta, es decir, que lleva a cabo, que tiene como finalidad llevar a cabo el cumplimiento primero del estatuto y luego de las decisiones de la asamblea. Bien, el órgano de administración, que es la comisión directiva, está formado por un presidente, que a su vez tiene su vicepresidente, cuya única función es reemplazar al presidente cuando no está, no tiene otra función. El presidente es el representante legal de la asociación. Esto es importante que lo sepan, porque va a ser el presidente quien va a firmar, supongamos,
una escritura, si se adquiere un inmueble o si se tiene que aceptar una donación de un inmueble. El que va a aceptar, el que va a firmar las escrituras, el que va en definitiva a representar con su firma a la asociación es el presidente de la comisión directiva. Bien, es el representante legal de la asociación. Después, siguen componiendo la comisión directiva el secretario, que es quien refrenda, es decir, quien firma conjuntamente con el vicepresidente, con el presidente o vice, según el caso, los actos que realice la comisión directiva. Y después encontramos los vocales y bueno, después vamos a ir y el tesorero. El tesorero, como su nombre lo indica, es quien maneja las finanzas diarias, quien está encargado, es responsable de manejar la caja, las finanzas, la economía de la asociación, y los vocales son los que colaboran, digamos, para el cumplimiento de los fines de la asociación. Esta sería la comisión directiva de una asociación civil que, a diferencia de la fundación, es un órgano de administración, como dijimos, que va a ir cambiando con el tiempo a medida que se vayan renovando autoridades. Van a ir entrando y saliendo los distintos asociados a la conducción de la asociación, donde ya no es tan importante la figura de los asociados originarios o los fundadores, sino que tienen una participación más democrática, más colectiva, si se quiere, y son en definitiva quienes van a estar a cargo de gestionar la asociación diariamente. Bien. Y el tercer órgano es el órgano de fiscalización, que es la Comisión Revisora de Cuentas, así se llama en las asociaciones civiles. Sociedades comerciales tiene otro nombre, pero cumple la misma función, que es auditar, controlar, fiscalizar la gestión que hace la comisión directiva. Bien, por eso es importante que tengan bien en claro que la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas son organismos distintos. Bien, la comisión revisora de cuentas está para controlar a la comisión directiva. Por eso, en lo posible, es bueno que no sean ni parientes, no digo que sean enemigos, pero que no sean parientes en lo posible, ya que una está para controlar a la otra. Bien, bueno, y esa sería más o menos la estructura de la asociación civil con los tres órganos y la estructura de la fundación con ese órgano único que tiene. Eh, Después el funcionamiento diario ya va a depender no tanto de la estructura, sino de las relaciones humanas, que bueno, ahí generalmente es donde surgen los inconvenientes, ¿no? Pero siempre tener un estatuto claro, con el objeto claro, con las funciones claras, delimitadas de cada órgano, va a ayudar a que la organización funcione bien. Por eso nosotros les hacemos tanto hincapié en esto, porque no son meras formalidades ni cuestiones caprichosas, sino que son las bases sobre las cuales se va a asentar la organización. Y depende de estas bases cómo va a funcionar la organización, que estén claras las funciones, que estén claros los derechos, las obligaciones, los aportes, la forma de elegir autoridades en la asociación. Cualquiera de estas cuestiones que no esté del todo clara y que sea mejor detallarlas o ser más preciso, si hay que modificar el estatuto, hay que modificarlo, y si no, hay que complementar con actas complementarias de asamblea, siempre y cuando no sea una modificación de estatutos, sino una reglamentación, si se quiere. La asamblea puede dictar resoluciones, ¿bien? Que constan en un acta, y estas resoluciones pueden ser reglamentarias de cuestiones del estatuto que por ahí no están claras. Entonces, siempre que estas resoluciones no impliquen una modificación al estatuto, para lo cual se debe convocar una asamblea extraordinaria, se pueden hacer para mejorar la calidad institucional de la asociación. Bien. Bueno, si me dan un segundo, porque no he podido leer las preguntas.
déjenme que las lea y se las respondo. Bueno, Emilia dice, nuestra consulta tiene que ver con nuestro interés de tener a nombre de la Unión Vecinal un terreno para la construcción de la sede. El terreno en cuestión fue cedido en 1995 a la Municipalidad de la Capital por la Sociedad Civil Barrio Colón, personería jurídica disuelta, como espacio para equipamiento. ¿Cómo se puede realizar ese pedido? Bueno, ahí lo que tienen que hacer es hacer una solicitud de donación. La municipalidad, lógicamente, no está obligada a donar ese terreno, pero ustedes lo que pueden hacer es, en un escrito, detallando bien cuáles son las actividades que ustedes realizan y cuáles serían los beneficios para la comunidad de tener ese bien a su nombre, hacer la solicitud de donación, haciendo referencia además a que ese terreno fue originalmente de los vecinos, supongo yo, porque la sociedad civil disuelta, supongo que está conformada por gente de la comunidad. Haciendo referencia a eso, haciendo referencia a los beneficios de recibir en donación ese terreno, ustedes pueden pedirlo y luego, lógicamente, será también una gestión de carácter político que haga la organización para lograr el resultado esperado. Bien, eh, en caso de que la municipalidad aceptara realizar esta donación, lo que va a tener que hacer la municipalidad es dictar una ordenanza municipal, bien, es decir, se tiene que reunir el Consejo Deliberante Municipal y donar ese terreno, y después la asociación va a tener que aceptar esa donación, cuya escritura, como les dije, eventualmente, si todo sale bien, será firmada por quien sea el presidente de la comisión directiva en el momento que sea. Pero el camino yo creo que es el de la donación, el de intentar una donación, porque también, bueno, se puede ofrecer comprárselo a la municipalidad, cosa que muy probablemente no esté en condiciones de hacer la asociación. Así que el camino sin duda es el de la donación y fundamentalmente digamos, el camino político de la gestión, de acercarse a la intendencia y empujar, digamos, hacer lobby, si se quiere, para que la municipalidad les done este terreno. Bien. Otro, Vanina. Institución vecinal Angualasto, merendero. No. Estaba diciendo lo de la asistencia. A ver, Sandra. Estamos en vísperas de asamblea y por primera vez quisiera saber cómo debo hacer con los nuevos socios para ingresarlos al padrón. Digo, ¿esto debo hacerlo después de la asamblea? No, no, no. Tiene que hacerlo inmediatamente. Inmediatamente y presentarlo a la inspección de personas jurídicas. Tiene que hacer un padrón de socios. Bien. Eso también va a depender de cómo se permite la incorporación de socios en el estatuto. Pero generalmente, si es una asociación civil, generalmente con el simple pago de la cuota y anotación en el padrón es suficiente para la incorporación de nuevos asociados. Bien, entonces lo que tienen que hacer es hacer un padrón actualizado de socios conforme lo que diga el estatuto de ustedes, que, como les digo, generalmente es con la simple inscripción y pago de la cuota. Bien, si es así, simplemente actualizar el padrón y solicitar simplemente la anotación, la inscripción en la inspección de personas jurídicas. Si ustedes tienen un libro de socios, que deberían tenerlo, es decir, no padrones que sean hojas sueltas, sino un libro donde se anotan las altas y las bajas de los socios, ustedes anotan en el libro de socios a los nuevos asociados y cuando hacen la solicitud de convocatoria de asamblea en la inspección, llevan el padrón actualizado. Pero cuanto antes lo hagan, mejor. No tienen que esperar a la asamblea, lo tienen que hacer antes de la asamblea y llevar, cuando convoquen a la asamblea, el padrón actualizado. Bien, porque ahí
los nuevos socios van a poder participar de la asamblea, elegir autoridades, aprobar balances, y bueno, lógicamente van a tener voz y voto, entonces van a poder aportar ideas y ya empezar a ser parte de la asociación. En definitiva, háganlo antes de la asamblea, preséntenlo con la convocatoria a la asamblea en la inspección. Otra, Vanina, doctor, en el caso de que el secretario no cumpla con la función, ¿cómo puede resolverse el cargo, en este ejemplo, de la firma ante un documento legal? No entiendo bien la pregunta. Pero sí te digo que el estatuto es una de las cuestiones que debe prever. Así como prevé la forma de elegir las autoridades, tiene que prever la forma de resolver, como dice usted, de dejar sin efecto esa designación. Bien, si no la prevé, lo que siempre se puede hacer es convocar una asamblea extraordinaria para revocar el mandato. Esto, como les dije, y acá es donde, si tienen claro las funciones de cada órgano, lo pueden resolver ustedes a esto. Como la autoridad máxima de la asociación es la asamblea extraordinaria, así como les confiere el mandato a las autoridades, también se lo puede revocar. Bien, entonces, si hay un caso de mal desempeño que sea muy evidente, no va a haber ningún problema en convocar una asamblea extraordinaria con orden del día que diga revocación de mandato y se planteará el caso y la asamblea decidirá. Por internet. Se corta por internet. Tiene que darle internet acá. ¿Perdón? Perdón. Internet acá. Tener la clave inglés. Uy, ya lo puse, ¿no? ¿Dónde era? Hola, acá se escucha bien. No sé si necesitan que repita el doctor alguna parte que no hayan entendido. Ya sé que estamos pero ¿sabes qué? Las dos cosas son... Doctor, una consulta. Sí. ¿Quién habla? Bueno, mi nombre es Alfredo, Claro. represento al grupo Alfredo. oral. Me quedó claro ahí lo que Bueno, en el por caso de internet lo voy nosotros, a poner. la Lo duración dejo de por la internet. asamblea, de la ¿Se comisión es escucha bien? 1 año, según el estatuto, un estatuto viejo. Para poder modificar ese periodo, sí o sí tiene que ser a través de una asamblea No extraordinaria, puede como dejar lo planteó hablando. usted. Sí, si ustedes tienen una duración de mandato establecida por estatuto, si quieren cambiar la duración de ese mandato, tienen que modificar el estatuto. Bien, para modificar el estatuto necesitan convocar una asamblea extraordinaria cuyo único punto en el orden del día sea ese, la modificación del estatuto. Y en la convocatoria ustedes tienen que colocar ¿Qué número claramente era? cuál es el orden del día. Bien, en este caso, modificación del El artículo tal del 98. estatuto. Bien, Tenés hasta marzo pagada. a ver, Verónica Garro. Perdón. Todas las demás personas, por favor, silencien los micrófonos, porque si no, el que está haciendo la pregunta se escucha a la mitad y después el doctor cuando explica también se escucha a la mitad. Perdón, mil disculpas. Bien, no, es que dije Verónica Garro porque veo que es el único que está abierto el micrófono, en realidad. Sí, no lo puedo, disculpe, no lo puedo desactivar, ya lo voy a desactivar. Mil disculpas. Bien, no hay problema. Bueno, no sé si quedó claro, tienen que convocar una asamblea extraordinaria detallando precisa y claramente el punto del orden del día, el único punto del orden del día que es modificación del artículo tal del estatuto. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Esto tampoco son formalidades caprichosas. Cuando no está bien convocada la asamblea, supongamos, no se han publicado los edictos o no se ha dado el plazo suficiente para que todos los asociados conozcan que hay una asamblea extraordinaria o incluso una asamblea ordinaria, esa asamblea puede ser impugnada, es decir, puede venir cualquier socio o cualquier persona con un interés legítimo e impugnar la asamblea, es decir, esta asamblea no es válida, es nula y se la pueden anular. Bien, entonces
tienen que tener mucha precaución y cuidado en convocar la asamblea debidamente. Todas estas cuestiones tienen que estar previstas por el estatuto, es decir, el estatuto debe decir, la convocatoria de la asamblea debe realizarse como mínimo, supongamos, 5, 10, 15 días antes de la asamblea. ¿Bien? No la pueden convocar de un día para el otro. ¿Por qué? Porque algún socio no se va a enterar y eso se puede prestar para hacer algo indebido, es decir, hacer algo a espaldas de algún socio o votar algo que no se habría votado si todos lo hubieran conocido. Bien, para eso está. En definitiva, tiene que ver con el derecho de defensa y con la debida participación que tienen que tener todos los asociados. No son meras formalidades, sino que tienen que ver con eso, con el derecho de todos los socios de participar en forma igualitaria. Bien. Y lo mismo pasa con el orden del día. El orden del día tiene que ser preciso. Bien, sobre todo si es una asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque se convoca a ese solo efecto y tanto en la extraordinaria como en la ordinaria no se pueden tratar temas que no estén incluidos en el orden del día. ¿Por qué? Por la misma razón que les dije al hablar del plazo de convocatoria. Porque los asociados que no participaron no pueden ser víctimas, digamos, de lo que haya votado el resto de la asamblea, siendo que no estaba incluido en el orden del día. Tienen que todos saber de qué se va a tratar la asamblea. Bien, esto no significa que no puedan hablar de otra cosa, pueden hablar de lo que quieran en la asamblea, pero ninguna de las decisiones que tome la asamblea por fuera de los puntos que están en el orden del día va a tener validez, no va a tener ninguna validez todo lo que se haya votado por fuera del orden del día. Bien, bueno, Alfredo, no sé si quedó claro. Una consultita más. En el caso que Sí. haya un triunvirato normalizador, ¿puede convocar a la asamblea extraordinaria para modificar la duración del periodo de la comisión? ¿El triunvirato normalizador? Mire, sí puede, de todas formas el triunvirato normalizador tiene las facultades que le dé la inspección de personas jurídicas, porque ese no es un órgano que surja del estatuto, ese no es un órgano de la asociación, es un órgano externo que viene a intervenir, digamos, es como una intervención que viene desde afuera y las funciones que va a tener van a ser, en primer lugar, el cumplimiento del estatuto, ¿bien? Y la convocatoria de la asamblea, y la asamblea va a ser la que decida estas cuestiones, ¿bien? Si los socios se lo piden y el triunvirato lo convoca y la asamblea es la que lo decide, yo no veo inconveniente en que lo haga, pero de todas formas eso va a ser facultad, lo va a decidir la inspección de personas jurídicas, que es la que generalmente designa el triunvirato normalizador o pone el procedimiento para designar el triunvirato normalizador. Bien, pero sí, en principio sí, siempre y cuando no sea el triunvirato el que modifique el estatuto. Eso es lo que no puede ser. Tiene que ser la asamblea convocada debidamente conforme a las provisiones del estatuto. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Emilia pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sociedad civil y unión vecinal? En nuestro caso, la sociedad civil fue la encargada de lotear y crear el barrio Colón. Disuelta la sociedad, los nuevos propietarios de los lotes conformaron en 2012 la unión vecinal ya con otros objetivos. A ver, la unión vecinal y la sociedad civil son cosas distintas, digamos. La unión vecinal es el nombre que se le da en base al objeto que tiene la organización, que es eso, una unión de vecinos que tiene como objeto mejorar la calidad de vida generalmente de un barrio, ¿bien? Y trabajar y hacer cosas para la gente, para la misma gente del barrio. La sociedad civil que usted le dice, ya en realidad no existe más. Eso es la forma jurídica que se le da, es como la ropa que se le pone, ¿bien? El ropaje jurídico, es la forma que se le da. La unión vecinal es es el nombre que se le da a la organización en función del objeto, pero la forma jurídica que se le da
a partir de 2015, son 3 formas jurídicas, 3 y nada más que 3, para las organizaciones sin fines de lucro. Asociación civil, fundación y simple asociación. La simple asociación es una asociación civil que no está inscripta, ¿bien? Que funciona, no digo irregularmente porque está prevista en el Código Civil, sino que previo al otorgamiento de su personería jurídica va a funcionar como simple asociación según esas normas, ¿bien? Puede funcionar legalmente, con la gran diferencia de que los asociados van a ser ilimitadamente responsables. Esto quizás Victoria me va a retar y me va a decir que explique qué significa. Esto es importante, préstenme atención. La responsabilidad de quienes administran, del órgano de administración, del presidente, del tesorero, de la Comisión Revisora de Cuentas como órgano de fiscalización, la responsabilidad que tienen va a estar limitada si la asociación civil está constituida regularmente y tiene la personería jurídica, va a estar limitada a los bienes de la asociación. Esto es importantísimo. Supongamos que ustedes contratan una cocinera porque tienen un comedor y contratan una empleada en relación de dependencia, una cocinera, y por el problema que sea, la empleada es despedida o se da por despedida y hay un juicio laboral que lo termina ganando la empleada. Bien, estos juicios laborales, más hoy en día, épocas de doble indemnización, multas, etcétera, suelen ser muy caros, muy onerosos para las organizaciones. Este juicio, la organización lo va a pagar con los bienes que tenga la organización y nada más. Bien, esa es la limitación de la responsabilidad de los administradores. Los administradores, si tienen su casa, si tienen su auto, si tienen su sueldo, no van a responder por ese juicio con sus propios bienes, sino que va a ser la asociación la que responda en ese juicio hipotético juicio laboral con los bienes de la asociación y nada más. Esta diferencia es importantísima y por eso se hace tanto hincapié a la obtención de la personería jurídica, porque a partir de la obtención Está llevando todo. es la asociación la que va a responder y no los asociados, ¿bien? Salvo dolo o culpa grave. ¿Qué es el dolo? Es, para decirlo burdamente, es cuando lo hacen a propósito, cuando a propósito quieren causar un mal o realizar una estafa o cometer un delito. Bien, en ese caso, los administradores sí van a responder con sus propios bienes. En caso de dolo, es decir, en caso, supongamos, de una comisión, de un delito doloso, el administrador se robó la plata de la asociación y ustedes lo prueban en un juicio penal, el administrador va a responder con sus bienes, ¿bien? En caso de dolo. Pero en los demás casos, por la simple administración, por los problemas que pueda tener, la asociación va a responder con los bienes y no los administradores. La simple asociación, que es esta tercera categoría, tiene esa gran diferencia. Ustedes van a poder funcionar antes de la obtención de la personería jurídica como simple asociación, pero van a responder ilimitadamente, es decir, no van a tener esa limitación de responsabilidad. Pero cerrando un poco la pregunta, son cosas distintas, sociedad civil y unión vecinal. Unión vecinal es el nombre que se le da en función de lo que va a ser la organización. Sociedad civil es la forma jurídica, ¿bien? Hoy en día sería asociación civil, ¿bien? Es la forma jurídica que se le da. La asociación civil puede ser una unión vecinal, puede ser un comedor, puede ser una mutual, puede ser un club de fútbol. Los clubes de fútbol en la Argentina son asociaciones civiles, ¿bien? Es la forma jurídica que se les da, que eso determina cómo van a ser sus órganos, bueno, todo lo que le hemos explicado, ¿bien? Ya después que sea una unión vecinal es en base al objeto que tiene, ¿bien? Bueno. Bien, perfecto, muchas gracias. De nada.
El cargo de tesorería también, en el caso de que no esté ejerciendo bien el cargo, ¿cuál de los tipos de asamblea se puede modificar el estatuto? ¿Las instituciones y merenderos pueden tener derecho a la adquisición de un terreno? Bueno, ahí hay dos preguntas. Una, medio ya está respondida. Se puede modificar el estatuto realizando una asamblea extraordinaria convocada a tal efecto con el orden del día preciso y detallado. Y los merenderos, por supuesto que tienen derecho a la adquisición de un terreno, por supuesto. Cualquier asociación puede comprar o recibir en donación un terreno, o el bien que sea, o un vehículo, o dinero. Por supuesto que lo pueden recibir. A ver. Bueno, acá está la pregunta del mandato de un año, que debe modificarse el estatuto a través de asamblea extraordinaria. ¿Cómo se hace asamblea en este tiempo de pandemia? Buena pregunta esa. Bueno, les comento, hay muchas disposiciones de AFIP, de distinta índole, de AFIP, de las organizaciones sindicales, del Ministerio de Trabajo, etcétera, que permiten la realización de asambleas virtuales o bien la suspensión de la asamblea. De hecho, ustedes probablemente hayan sentido nombrar la prórroga de mandato, algo que en situaciones normales, en circunstancias normales, jamás hubiera pasado. En épocas de pandemia se ha permitido a muchas instituciones prorrogar el mandato. Bien, y eso se ha considerado regularmente como algo regular, como algo que no está mal, dadas las circunstancias extraordinarias de la pandemia. Bien, ahora que se está, bueno, si bien la pandemia está peor que nunca, pero por otra parte también se está normalizando la vida y las reuniones se están haciendo de una manera u otra. Lo que pueden hacer es tener una reunión así como la estamos teniendo acá, por Zoom, es decir, de manera virtual. Se puede hacer perfectamente, bien. Lo que tienen que hacer es pedir a la Inspección de Personas Jurídicas que los autorice a realizarla de manera virtual y que en su caso establezca cuáles van a ser la forma de control o la forma de llevar el orden en la asamblea, de realizar el acta, etcétera. Pero se puede pedir a la Inspección de Personería Jurídica autorización para hacerla de manera virtual o bien incluso para suspenderla. Lo importante acá es que siempre estén previstas las situaciones. Es decir, si ustedes tienen una asamblea que por estatuto debe realizarse, supongamos ahora en abril, y nadie tiene computadora, nadie tiene internet, no la pueden hacer virtual, bueno, lo importante es prever esa circunstancia, y hay, supongamos, un brote de COVID en la comunidad donde ustedes están. Entonces lo importante es prever esa circunstancia, avisar a la Inspección de Personas Jurídicas, que es el órgano de contralor estatal, que debido a la imposibilidad de realizar la asamblea y de realizarla en forma virtual, solicitan la prórroga de mandatos y la suspensión de esta asamblea. Bien, por un lapso de 6 meses, supongamos. Bien, y es muy probable que la inspección los autorice. Lo importante es preverlo y avisar a la autoridad. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se debe hacer? Alfredo pregunta. ¿Cómo se debe hacer para obtener cuenta bancaria y quit de nuestro club? Requisito que solicitan para poder anotarse en los programas de ayuda a nivel nacional. Bueno, ustedes con la personería jurídica, inmediatamente el representante legal, ustedes con la obtención de la personería jurídica, inmediatamente el representante legal puede ir a un banco a abrir una cuenta bancaria a nombre de esta nueva persona jurídica que ha nacido, de la asociación civil o fundación. Bien, inmediatamente. Después pueden ir a obtener un quit, que eso lo hacen a través de la página de AFIP, también en forma inmediata con la obtención de la persona jurídica, de la personería jurídica. Lo va a hacer, en el caso de la cuenta bancaria, el representante legal de la asociación con el decreto de persona jurídica en mano, de personería jurídica en mano. Y es nueva, no le van a pedir un balance. Si ya tiene más de un año funcionando, le van a pedir seguramente un balance aprobado, es decir, aprobado por la Asamblea y presentado, rubricado por la Inspección de Personas Jurídicas, y
la designación de autoridades, es decir, el instrumento que demuestre que la autoridad que está yendo a abrir la cuenta bancaria es efectivamente el representante legal de la entidad. Bien, con eso les van a abrir la cuenta bancaria, van a poder tramitar el quit, lo tiene que tramitar el representante legal de la entidad con todos los papeles en regla, es decir, balance, lógicamente, primero que nada, la obtención de la personería jurídica, acta de designación de autoridades, esas cuestiones le van a pedir. Mientras ustedes tengan esto, van a poder perfectamente tener su quit y su cuenta bancaria. Otra de Vanina. A nuestra institución, Unión Vecinal Anguarasto, le queremos modificar el estatuto para habilitar la Biblioteca Popular Rural. ¿Cómo es la operatoria? Se me subió. ¿Cómo es la operatoria para trabajar con Zoom, en este caso para la asamblea? ¿En instituciones se debe pagar algún canon a Zoom? Desconozco si Zoom cobra. Creo que no. Entiendo que no. Yo he participado en miles de Zoom y nunca desconozco que hayan cobrado. Entiendo que no. Y, como les dije recién, para realizar la asamblea por Zoom, tienen que pedir autorización a la inspección de personas jurídicas y que en su caso sea la inspección la que determine cuáles van a ser las formas de contralor de la asamblea, cómo se va a llevar la asamblea, el acta, etc. ¿Bien? Pero sí se puede hacer perfectamente. Se han hecho muchas asambleas de distintas entidades por Zoom sin ningún tipo de problema, o incluso se han suspendido. No ha habido ningún problema. En época de pandemia, lógicamente. A ver, otra, de Emilia. Se puede solicitar una asamblea extraordinaria para modificar el estatuto, el cual debe actualizarse según las últimas modificaciones en el Código Civil, teniendo mandato vencido. Sí, de hecho, imagínense que si no se pudiera, sería la muerte de la organización. La mayoría en algún momento tienen mandato vencido, y si no se pudiera pedir la asamblea extraordinaria para regularizar la situación o para una modificación o lo que fuere, significaría la muerte de la organización. Justamente lo que se está pidiendo es realizar una asamblea para regularizar. Ahora, lo que van a tener que hacer primero, seguramente, es primero regularizar, es decir, solicitar la asamblea para elegir autoridades, primero. Y luego pueden hacer en el mismo acto una convocatoria para que acto seguido de realizada la asamblea ordinaria para la elección de nuevas autoridades, se realice luego de esa una asamblea extraordinaria que tenga como único punto de orden del día la modificación del estatuto. Primero les van a pedir ponerse en regla, pero por supuesto que lo pueden hacer. Bueno, Verónica pregunta, ¿en la creación de una asociación debe llevar una dirección o no llevar ninguna para evitar futuros inconvenientes de la AFIP? Siempre, siempre tiene que tener una dirección, una sede social. Una cosa es el ámbito de actuación, que puede ser, supongamos, la provincia de San Juan, o la ciudad de San Juan, o el barrio X, ¿verdad? Una cosa es el ámbito de actuación y otra cosa es el domicilio. Toda entidad necesita necesariamente un domicilio legal. Así que necesariamente lo van a tener que tener al domicilio. Eso es un requisito necesario, sine qua non, es decir, sin el cual no se va a poder, no van a poder funcionar. Ahí está, bueno, Alfredo en el chat está diciendo que cobra $29 Zoom para 100 participantes. Tiene la limitación de 40 minutos. O sea que ahora que llevamos más de 40 minutos nos van a cobrar. Alfredo, ahora te pregunto yo a vos. Ah, se desconecta, Hola, bien. digamos, el Zoom libre tiene la limitación de 40 minutos para la persona que convoca la reunión. Pero en el caso, que debe ser este caso, el que tiene la cuenta Zoom paga
él convoca y no tiene limitación para las personas que se conectan. Bien. No sé si soy claro. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Y en el Zoom libre, la limitación del tiempo, bueno, se cierra la reunión y se vuelve a convocar. El problema es que se tienen que volver a estar conectando, digamos, a lo mejor con otro número de reunión, pero la paga, digamos, el beneficio que el que convoca no tiene duración o 24 horas, creo que puede durar la reunión, y los demás que se conectan sin necesidad de tener un Zoom pago. Bien, bien. Bueno, hasta aquí hemos respondido las preguntas, hemos dado un pantallazo sobre el funcionamiento, sobre el proceso de inscripción, sobre qué es cada asociación, distinguir lo que es la forma jurídica de lo que es el nombre que se le da según el objeto que tenga. Y no sé si tienen otra pregunta, quieren conversar algo más. Chicas del programa. Acá estoy presente, estamos viendo, descargando mientras terminábamos de escucharlos. A los que están por acá, falta una clase con el doctor Jaime Díaz, y queríamos saber, lo podemos charlar entre todos, si quisieran que esa clase se dé en vivo en un Zoom o si se las damos grabada, ¿cómo les conviene más? Bueno, en el caso de grabarla, la ventaja, digamos, el horario. Por ahí se me complica a mí el horario, o tengo que retirar al chico de la escuela a las 18, 18:30, y por ahí en la en vivo, por ahí me conecto tarde o directamente no me conecto. Bueno, la hagamos grabada, la hagamos grabada, total. Después tenemos el Zoom de consultoría. Perdón, Vicky, pero la clase, porque yo veo que ahora se está grabando este Zoom, entonces el Zoom Sí, sí, que da la graba y clase se sube. también se queda grabado. Y la clase en Claro, vivo claro. tiene la ventaja de la interacción, de las preguntas, de las dudas que puedan, no sé, digo yo como opinión, que de todas formas se grabará eso. Claro, porque tenemos las dos posibilidades. O la grabamos directamente como esta, que igual se sube al canal de YouTube, y después tenemos si no me equivoco, es la última clase con el doctor, o sea, porque la próxima es el 24 de marzo, es hoy. O sea que en verdad es 23, porque el 24 es feriado. Pero la clase del... Sí, hoy es ¿no? 23. Sí, sí, por eso. La clase del 31 también se graba, ¿está bien? También se graba, pero la podríamos dar en vivo. Después la subimos al canal de YouTube al otro día, ¿está bien? De cualquier manera, para quien no tenga o sea, por eso les digo, mañana les vamos a informar bien cómo queda, su opinión, para tenerla en cuenta en la próxima clase. Porque la próxima clase vendría a ser, podríamos hacerla en vivo, la grabamos y el día jueves ya está subida en el canal de YouTube y tenemos todas las preguntas sobre personería jurídica, o sea, tenemos tiempo para consultar hasta dentro de 2 semanas, porque posteriormente ya empezamos con el contador, ¿bien? Entonces, quienes están con alguna duda, quienes están con algún trámite, quienes han ido, o sea, evacuando dudas esta semana, que a lo mejor pueden empezar a actuar con respecto a esas dudas, y si se encuentran con una traba más, pueden seguir consultando porque son 2 semanas más, bien, pero más allá de eso, esta posibilidad, lo que te quería decir es que hay un micrófono abierto. La semana que viene se podría hacer en vivo y se sube después el jueves a YouTube, o directamente la grabamos y el miércoles ustedes la tienen
disponible para cuando quieran verla y nos encontramos recién la otra semana. Lo hicimos así también pensando que era miércoles santo. Recuerden eso, que es importante. Sandra. Sí, hola. Otra preguntita. Para el tema de... Nosotros en el estatuto no tenemos deporte. ¿Cómo podemos hacer para sumarle esa parte al estatuto? Pero, a ver, ¿cuál es el objeto de la asociación conforme al estatuto? ¿Por qué le pregunto esto? Le pregunto cuál es el objeto de la asociación que figura en el estatuto, porque probablemente no sea necesaria una modificación del estatuto. Dependiendo de cómo esté redactado, puede estar redactado en términos amplios y quizás no sea necesario. Eso habría que verlo al estatuto, cómo está redactado. Si no... Claro, en realidad lo que sí es el bien común de la gente. ¿Me escucha bien? No. Digo que nuestro objetivo es trabajar por el bien común de la gente. Sí. Hemos Bueno. incluido lo que es educación, bueno, el tema habitacional, todo lo que tenga que ver con la persona vulnerable, con la que necesite, lo tenemos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, quizás habría que ver si la inspección... Sí, disculpa. ¿Cómo? Sí, no sé si dijo algo más, porque se corta un poquito. Creo que nos gustaría poder tener esa parte de deporte, o sea, que el mismo estatuto nos permita poder enfocar de alguna manera a los chicos o entretenerlos con, no sé, una canchita de fútbol, esas cosas, ¿no? Sí. Poder ocuparnos Bien. un poquito más de los chicos de otra manera, de otra manera. ¿Se Bien. entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Yo entiendo que al estar redactado en forma amplia el objeto del estatuto, es decir, si ustedes lo tienen redactado diciendo que el objeto de la es buscar el bien común de la comunidad, bien, yo entiendo que no haría falta una modificación del estatuto y que ustedes podrían empezar directamente con las actividades deportivas y que en todo caso lo que se podría hacer es una asamblea para, digamos, que la asociación le dé las pautas a la comisión directiva de cómo se va a realizar esa actividad, qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer, que quede redactado en un acta de asamblea, que la asamblea saque una resolución y que esa resolución, acompañada en el libro de actas, sea acompañada a la inspección de personas jurídicas donde sea inscripta, ¿bien? Y yo entiendo que no sería necesario modificar el estatuto. ¿Por qué? Bien. Porque el deporte es una de las actividades que componen actividades del bien común para la comunidad, así que entiendo que no sería necesario modificar el estatuto. Sí, les aconsejo realizar una asamblea que saque una resolución donde quede más o menos especificada en qué modalidad va a trabajar la asociación, qué es lo que va a hacer, cómo, dónde, de qué manera. Eso sí, una asamblea. Bien. Cualquiera, así para que echarle las plantas que no crezcan más. Ahí Juan Buenísimo, Ramón doctor. está hablando de las plantas. Ay, Jaime, me haces reír, perdón, tengo que decirlo. Gracias, doctor, por la respuesta muy buena, gracias. De nada, Sandra, de nada. De unas dudas que tenía, igual con el tema de los nuevos socios también, no sabía cómo manejarme con ese tema y dar una explicación como corresponde y bueno, la verdad que muy agradecida.
Bueno, lo que necesiten, ya saben, para eso estamos. A través de las chicas, canalizan cualquier cuestión, cualquier consulta y en lo que podamos lo vamos a ayudar. Bueno, ¿cómo vamos con las preguntas? ¿Alguien más tiene alguna duda? Quiero sacar esa manita de dentro. A ver. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Esto es una pregunta, Vanina? Jaime. No entiendo si es una pregunta, si este programa especialmente para la institución Merendero de Asociaciones Civiles. Ahí. Hola, ¿ahí me escucha? Eso se ¿Tenés lo va alguna pregunta? ¿Una se lo va a- cooperativa? ¿Sabe por qué? Por las cooperativas. Se habla mucho de las asociaciones civiles, uniones vecinales, merenderos, por ejemplo. Pero en el caso de las cooperativas, que Juan quiere armar una cooperativa, quería saber si también los contemplan. Eso supongo que sí. Se lo van a responder las chicas del programa. Si este programa está dirigido también a cooperativas, las cooperativas generalmente también Hay tienen- muchas cooperativas que están participando dentro del programa, ¿eh? Ah, Sí. qué bueno. Entonces, si tenés alguna pregunta sobre una cooperativa, la podés hacer. Bien. ahora o cuando la tenga, digo. Cuando tenga la... Seguro, gracias. Claro. Es que Juan quiere armar una cooperativa. Pero bueno, Juan tendría que hacer la pregunta. ¿Se le puede agregar aceite a la pan? ¿Sí? Juan está con el tema de las plantas ahora. Ay. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? Y si no, le cantamos el feliz cumpleaños a Vicky ahora. Dale, Jaime, no hace falta, me lo han cantado muchas veces hoy, incluido el doctor también. Cantemos. No, está bien. Claro, cantemos. A la una, a las dos. Abrimos todos los micrófonos y se arma acá una Abran los debacle. micrófonos, traemos la guitarra y... Mirá, ahí está. Están saludando todos ahí, por lo menos por el chat. Ah, cantemos. El doctor sabe cantar muy bien. Toca la Bueno, guitarra. que cante. No, pero yo no voy a cantar. No, que Claro, cante, qué injusto. Claro, te cantamos el feliz cumpleaños, pero si traes la torta, ahí está faltando la torta. Es porque yo era cumpleañera. El doctor tiene que concederle uno de los deseos a la cumpleañera y tiene que cantar. El deseo de la cumpleañera era que no dijera nada, así que me parece que ya no se lo cumplió. Se cumplió. Pero bueno. No hay problema. No. Cantamos, vamos. A ver, el grupo. Abran los micrófonos. Logran. Bueno, empezamos nosotros, Vanina. Empezamos nosotros y se suman. A ver. A la 1, a las 2 y a las 3.
Que los Que cumpla. los cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Cumpleaños feliz por Zoom. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que este cumpleaños me ha traído muchas cosas lindas. O sea, ha sido un año muy productivo y espero que el que viene sea mejor. Así que la verdad que estoy muy contenta. No me puedo quejar. Estoy muy agradecida. Un súper año. Bueno, ya habiendo pasado el cumpleaños, ya pasando al tema que acá. La semana que viene subimos clase de Zoom grabada. Y nos volvemos a reunir ya en abril. En abril. Día 5, 6, 31. 7. El 7. ¿Bien? ¿Qué día? Claro, recién el 7 de abril. Lo que sí, Vanina, todas las organizaciones que vos representás, quiero que charlemos para ver de qué manera las podemos reunir en un Zoom. Ahí no te escuché bien. Claro. Vanina representa muchas organizaciones que no están formalizadas al día de hoy. Sería lindo ver de qué manera para el 7 poder reunirlas a todas en un Zoom. Pero bueno, ya eso lo vamos organizando paso por paso. Nos vamos a ir comunicando con cada uno de ustedes para tener un poco más de info, sobre el próximo encuentro. Lo que sí, sepan que el miércoles que viene se sube una clase grabada. Ahí yo le estuve pasando algunos datos al doctor respecto a, porque estuve en unas situaciones ahí ante jurídica, entonces yo le pasé a él unos datos para que él los vaya viendo respecto a las instituciones de iglesia, a las que no están conformadas. Bueno, y de paso aprovecho a las personas que tienen algún inconveniente jurídico, aprovechar que tenemos este espacio ante FELEP, ante la Fundación Crecer y demás, todo este programa valiosísimo que si uno lo hiciera de manera particular, esto sería muy costoso. Entonces, muy valioso aprovechar este espacio que nos da FELEP, todos los miembros que están acá en este programa tan importante. A la gente de iglesia decirles que aprovechen, que se comuniquen conmigo. Bueno, yo les voy a pasar mi teléfono al chat. Yo tengo, la mayoría los he agregado yo, pero de todas maneras, si tienen alguna duda o consulta, que pasen los datos del Estado y demás del trámite jurídico. Así que eso. Bien, bueno, nos vamos entonces despidiendo. Te agradezco, Jaime, la clase, muy interesante, y la verdad que las preguntas yo creo que van a poder ir desarrollando de acuerdo a los distintos inconvenientes resueltos. Empezar a actuar con respecto a lo que ha surgido, ¿no? Les pido que cualquier duda también la sigan haciendo llegar, aprovechen el espacio, es como dice Vanina, después, o sea, consultar con un abogado no siempre, o sea, no debería en realidad, y sobre todo en la realidad no es gratuito, entonces hay que tratar de aprovechar la oportunidad. Y sepan que posteriormente al doctor, bueno, viene un contador. Que bueno, ahí vamos a presentarles otro tipo de posibilidades, porque bueno, nada, por más que ahí el problema es
gestar soluciones a partir de un contador que quizás nos puede dar una charla más bien informativa, pero es más complejo el tema. Bueno, en definitiva, vamos cerrando esta clase. Jaime, saludá y ya directamente nos vemos por mensaje y por llamada y por todos los medios de comunicación que tenemos actualmente con cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias nuevamente, Vicky, y la gente de Crecer, por darnos la oportunidad de exponer y la oportunidad de las organizaciones de estar presentes y colaborar en lo que sea necesario. Ya saben, la consulta que tengan, en lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer. Y nos veremos en la María Eva. encuentro, el 7/4, en vivo por Zoom, a las 18 horas. Bien, Muchas gracias. Genial. Feliz Si hay cumpleaños, otro Vicky. cumpleaños, damos otro cumpleaños. Claro. Feliz cumpleaños, felices Pascuas. Porque no vamos a ver el Igualmente, felices 17. Pascuas. Claro, hay que hacer buena letra para la Pascua. Bien. Sí. Bueno, vamos despidiendo. Nos esperamos por iglesia, el que quiera venir, mientras que habiliten el turismo. Qué lindo. Bien, bien, Claro, bien, lo vamos a sí. tener en cuenta eso. A Bien, comer. bueno, hasta luego, tengan una linda tarde y me encantó verlos. Gracias. Chao. Feliz cumpleaños. Chao, chao. Chao, chao.